Feliz sábado, hermanos. Una alegría enorme poder reunirnos nuevamente a través de este medio, separados físicamente, pero unidos en un mismo espíritu. Una semana más en que hemos visto nuevamente la mano del Señor actuando en sus hijos y agradecidos porque como iglesia tenemos la bendición de contar con la posibilidad de tener semana a semana nuestro culto de adoración a través de nuestro canal de YouTube. Hoy tendremos la posibilidad de escuchar el relato misionero a cargo de Randy Rodríguez y participar del repaso de la lección de la escuela sabática con la familia Atencio Kudris, para luego pasar al espacio infantil con nuestra hermana Javiera Venegas. Ahora les invito a que pidamos al Señor su bendición para este culto. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Gracias, Padre amado, por tu cuidado. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque tú has estado en medio nuestro y en cada uno de nuestros hogares. Tú nos has acompañado y tú nos das la posibilidad de estar juntos nuevamente en este día sábado. Queremos pedir tu presencia, que tu Espíritu Santo esté en cada uno de los hogares, en cada una de las personas que esta mañana van a escuchar tu palabra. Quédate con nosotros, Padre amado, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Alabemos todos juntos al Señor, entonando estas hermosas melodías. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás, pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su Oh, cuánto necesita
voy Señor, a trabajar alegre con fervor. Sí, voy Señor, conmigo cuenta tu Señor. La carga que soporta la pobre humanidad, con todos mis esfuerzos yo debo aliviar, para salvar las almas donde me toque estar, conmigo cuenta tu Señor. Voy Señor, a trabajar alegre con fervor. Sí, voy Señor, conmigo cuenta tu Señor. Feliz sábado, hermanos. El relato misionero de esta semana nos habla la historia de un hombre llamado Joy Seya, un hombre que no sabía leer. Ni siquiera en la aldea ahí en Liberia había alguna escuela. Por esto que Joy desde muy pequeño comenzó trabajando en la granja familiar cultivando el arroz. Ya de adulto, Joy se casó, tuvo 9 hijos y continuó trabajando en la granja. Por esto nunca vio la necesidad de aprender a leer. Un día llegó un evangelista adventista a su aldea, llamado Willie Elvig, y Joy, junto con otros vecinos, se interesaron bastante en poder aprender de la Biblia. Le pidieron al evangelista que les pudiera enseñar de la Biblia. Es así como, pasado un mes, todos los miembros de su aldea fueron bautizados. Willie, quien fue el primer pastor liberiano ordenado por la iglesia adventista, les comentó a los recién bautizados que ahora la misión era de ellos de poder compartir con otros el Evangelio de Jesús. Joy se sintió un poquito agobiado en ese momento, ya que él tenía 45 años y todavía no sabía leer. Le comentó a Willie: ¿cómo voy a poder hablar con la Biblia a otras personas? Pero Willie no se sintió preocupado por esto. Y así fue como Willie invitó a Joy a una escuela de capacitación junto con otros 5 miembros que habían sido recién bautizados. El lugar era Dayu, era muy próximo a donde ellos estaban. Y fue así como desde el primer día de escuela, Joy se percató que todos los otros compañeros de esta capacitación no habían asistido nunca a una escuela, ni habían aprendido a leer. Pero Joy pensó: no hay que preocuparse porque la obra es de Dios. Así que Willie hizo una oración y le entregó a cada uno una Biblia. Y comenzó a leer algunos párrafos importantes para posterior explicarles el significado. Para Joy era muy complicado porque él pensaba: son muchos textos los que hay que memorizar si es que no sé leer. Pero al pasar los días estudiando, Joy siempre pedía que el Espíritu Santo pudiera ayudarlos en esta misión. Un día, cuando Willie estaba leyendo un texto bíblico, Joy se dio cuenta que él podía encontrar los textos de manera muy fácil y continuar la lectura que Willie estaba dando. Y al mirar a sus compañeros, se dio cuenta que ellos también podían encontrar los textos fácilmente y también podían seguir la lectura. Fue en ese momento que decidieron ponerse en pie y leer en voz fuerte los textos bíblicos que Willie había comenzado a leer.
El evangelista estaba muy sorprendido, pero ellos sabían que había sido un milagro del Espíritu Santo. Joy, al llegar a casa, tomó un libro para ver si es que podía leerlo, pero no entendió ninguna palabra. Así que fue a tomar otro libro para ver si es que podía leer también, pero también no pudo leerlo. Él solamente podía leer la Biblia. Fue así como Joy, sin saber leer, pudo enseñar de la Biblia a muchas personas que no conocían a Dios. En el año 1937, Joy es el primer anciano de la iglesia de la región. Y en el año 2003, Joy fallece a la edad de 90 años. Fue un milagro del Espíritu Santo, comenta su hijo de 66 años, anciano de iglesia y quien lleva el mismo nombre de su padre. Es el Espíritu Santo el que capacita, que puede hacer que una persona, siendo analfabeta, pueda predicar el Evangelio. Y sin duda quería que el Evangelio adventista llegara a la región. Es por eso que parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre van destinadas a la construcción de una escuela primaria en Buchanan, donde años atrás existió una escuela y fue destruida en la guerra civil. Buchanan es una localidad muy próxima a la aldea donde vivía Joy, quien lleva el nombre de Seiya, en honor a la familia de Joy que lleva ese apellido. Muy buenos días, Feliz sábado. apreciados hermanos. Hoy nos encontramos con un nuevo estudio de la escuela sabática y en esta oportunidad vamos a repasar sobre el poder del testimonio personal. El versículo para memorizar estaba muy fácil esta semana, espero que se lo hayan aprendido, se encuentra en Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es muy importante mencionar acá, sobre este versículo, que no es lo mismo a que yo cuente algo de otra persona, la historia de lo que le pasó a otra persona, a que yo cuente mi historia personal, de lo que yo viví, lo que yo oí. Es una cosa completamente diferente. Y traigo un ejemplo, hay una panadería muy famosa en nuestra ciudad natal, y esta panadería vende las mejores tortas y dulces de la ciudad. Pero hay algo muy curioso, y es que su dueño una vez dijo que él nunca había pagado una publicidad para su panadería, porque para él la publicidad que más vendía era la que se pasaba de boca en boca. Y con los años llegó a ser la panadería más famosa de la ciudad, y nunca pagó una valla publicitaria, un anuncio en radio, en televisión, nunca. Y así de esta manera se logró publicitar sin nada que hacer. Entonces aquí es un ejemplo de que podemos evidenciar que vale más nuestro testimonio, lo que nosotros le decimos a un amigo cercano, a lo que podemos leer O hablar o mencionar con 1000 palabras. Exactamente. Por ejemplo, ¿verdad? Y como dice la lección, ¿verdad? Cuando nuestros corazones se llenan, ¿verdad? Del amor de Cristo y son impulsados por su gracia, siempre vamos a tener algo que contar. Hoy en día la sociedad podrá debatir, podrá incluso buscar posiciones en contra de nuestra fe. Podrá incluso hablar en contra de la teología, en contra de la religión, de un texto bíblico, como lo hemos estudiado el trimestre pasado. Colocar, digamos, sus teorías contrarias a nosotros.
pero lo que nunca podrían llegar a debatir es el poder de un testimonio personal. E incluso me gustan mucho las palabras de la frase de la parte de la introducción del día sábado, cuando nosotros en una conversión escuchamos palabras como, por ejemplo, una vez estuve sin esperanza, pero ahora tengo esperanza. Una vez estaba lleno de culpa, pero ahora tengo paz. Andaba por la vida sin rumbo, sin un propósito, ahora tengo una vida con propósito desde que conocí a Cristo. Entonces yo pienso que todas estas cosas hablan más que 1000 sermones, podríamos decir. Y es precisamente lo que la lección quiere en esta semana. Que el testigo, ese testigo que está evidenciando todo, ¿verdad? Es el tipo de testigo que necesita hoy en día el mundo y el que desesperadamente anhela para buscar salvación. Así es. Y vamos a empezar sobre esta historia que nos cuenta Marcos 5 del 15 al 20, donde nos está hablando sobre un personaje que estaba endemoniado. Este personaje era conocido porque no solo tenía un demonio, tenía muchos. Así que todas las personas le tenían miedo. Y fue sanado por Jesús, lo cual causó un revuelo en esta ciudad, no solamente por el hecho de su milagro, sino que aparte de eso, estos demonios fueron a donde estaban unos cerdos, y o sea que era imposible que las personas no vieran lo que había pasado. Y podemos notar que Jesús, en vez de dejar que este personaje continuara con él como él era su deseo hacerlo, Jesús le dice, no, ve a tu ciudad y testifica. Es muy interesante, ¿no?, resaltar de que cuando hay un acontecimiento que mueve masas, es difícil decir que no haya un mirón, ¿sí? Una persona que siempre está allí especulando, mirando, colocándole más o menos a lo que vio. Y para enviar a una persona en misión a predicar el Evangelio en ese momento, más de uno podría haber estado disponible, pues, porque vio la escena. Pero nosotros podríamos decir, o sea, ¿por qué precisamente este? O sea, ¿por qué este testigo? Pero es que precisamente Dios utiliza a veces los testigos, los que nosotros menos pensamos. O sea, los menos pensados son los que en verdad están preparados. Incluso me llama mucho la atención esa cita que dice, si nosotros calláramos, las piedras hablarán. Entonces, me gusta mucho entrarme en esta historia porque me doy cuenta que los oídos de este endemoniado no habían escuchado todavía el primer sermón completo. Es probable que no llevara el mismo tiempo que tenían los discípulos caminando diariamente con Jesús. Entonces, ¿cómo enviar, o sea, a una persona que no tenía, digamos, las herramientas, por así decirlo, entre comillas, la preparación necesaria para ser un misionero en 10 ciudades? Porque me llama la atención eso. Decápolis es una palabra compuesta, ¿verdad? Y se dice que en esa región había alrededor de 10 ciudades. Entonces, ¿cómo enviar a una persona a abarcar tanto con tan poca preparación? Pero me doy cuenta que esa persona es verdad. Es cierto que no tenía quizás tantos sermones, tantas horas de cursos, por así decirlo, con nuestro Señor Jesucristo, pero tenía algo que los demás no tenían, que era la evidencia en su cuerpo, en su vida, de que había sido un hombre transformado. Claro, y es que esta persona, al haber sido tan conocido en el lugar donde habitaba, el solo hecho con que las personas lo vieran, que ya vestía, ya caminaba, hablaba de una forma coherente, era el testimonio, sin él haber hablado, ya era testimonio de que Jesús había cambiado su vida. Y es que es el propósito. Esa es la esencia del Evangelio, en que Dios restaura las vidas de las personas que han sido quebrantadas por el pecado, a llevarlas a la totalidad con el propósito para lo que fueron creadas. Y también pienso que es lo menos que podría hacer un corazón cuando es conmovido por la misericordia de Dios. O sea, vemos, nosotros como seres humanos generalmente, quizás una naturaleza, ¿no? Tildamos a las personas, las marcamos, le colocamos un sticker y para nosotros ese siempre va a ser él. O sea, este para mí fue el endemoniado y donde yo lo vea en cualquier ciudad, para mí va a ser el endemoniado. Pero para Jesús no hay ese tipo de cosas. O sea, Jesús destruye todas esas barreras y como dice la lección, Jesús vio en él a alguien que anhelaba algo mejor. Y entonces, ¿qué mejor esa persona que el que anhela algo mejor? ¿Qué mejor persona para llegar a estas 10 ciudades
que un endemoniado transformado que podría compartir su testimonio por toda la región. Así mismo es. Pasando a la siguiente historia sobre proclamando al Cristo resucitado. ¿Qué vemos acá? Aquí vemos que unas mujeres, María y otras mujeres más, iban al sepulcro a visitar a Jesús para llevar unos ungüentos y embalsamarlos, como era la costumbre de la época. Pero cuando ellas llegaron, notaron que el sepulcro estaba abierto y que Jesús no estaba allí. Así que cuando escucharon que este personaje les dijo que Jesús vivía, ellas tuvieron una reacción como algunas personas pueden tenerla, que es que tuvieron miedo, así que salieron corriendo y callaron. Pero en contraparte, vemos la experiencia de María Magdalena, quien ella al escuchar fue a contarlo. Ella fue a contarlo a estos seguidores de Jesús, pero para su sorpresa ellos no le escucharon. En verdad es un momento bastante difícil de explicar, porque cuando ellos se acercan, ellos ven, en este caso, a un joven, dice el comentario bíblico, o sea, en este caso un ángel, en las afueras de la tumba, y haciéndole como una invitación: pasen, vean con sus propios ojos la evidencia de que Cristo no está aquí. O sea, todavía la pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? O sea, para ella fue como que esa bofetada que nosotros como cristianos a veces se nos da para que les despertemos, digamos, de este descanso, de tener que en estos momentos predicar el Evangelio. Y yo pienso que la expresión, como hace la pregunta, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál fue la expresión de María al darse cuenta, o sea, ¿para qué estoy aquí? O sea, ¿para qué tengo estas esencias si mi Cristo está vivo? O sea, el Cristo al que yo anhelo, al que yo predico, al que ha dejado una gran marca en mí, está vivo. Obviamente no hay, digamos, menor expresión de júbilo, de gozo, que ir a predicar esas buenas nuevas. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, de que a nosotros como cristianos, cuando nos topamos a ese Cristo resucitado en nuestras vidas, estamos llamados a hacer lo mismo, a poder darles a otros las buenas nuevas de un Cristo de salvación. Es lo que hoy en día la iglesia predica. Me gusta mucho ese mensaje de que no somos una iglesia que predica a un Cristo sepultado, que la muerte lo venció, todo lleno de sangre, lacerado. Vemos y predicamos una cruz vacía, vemos y predicamos una tumba vacía, y ese mensaje es un mensaje lleno de esperanza. Así es, nosotros podemos notar de acá también, podemos sacar algo importante, y es que si estas personas que eran seguidores de Jesús, que caminaron con Jesús, que escucharon de los mismos labios de Jesús decir que al tercer día se había resucitado y no le creyeron, no debemos extrañarnos cuando nosotros damos el mensaje y tampoco nos creen. O sea, no podemos sorprendernos porque esto es una evidencia de que es natural que pueda llegar a sucedernos y esto no nos debería desanimar. No, correcto. Y como hace la pregunta finalizando el día, ¿cuándo fue la última vez que fuiste rechazado al dar un testimonio? ¿O cómo respondiste? Yo pienso que más bien podríamos tomar lecciones de eso. Como dices tú, si esas personas que caminaban, que veían, que escuchaban las palabras de Dios no creyeron de inmediato, o sea, no creyeron al tiro, ¿sí? Imagínate cómo serán estas personas que hoy en día en nuestra sociedad, movidas por teorías, por lo que otros dicen, ni siquiera por cosas que ven, que sienten, que han expresado, ¿cómo pretender que nos crean a la primera? Entonces son muchas lecciones que nosotros podemos aprender. No por esto, o digamos personas incrédulas, así como Tomás, que también se resalta, cuando dice: María, podrás venir muy conmovida, podrás creer con tus propias palabras y decirlo, o sea, a viento en popa, de que Cristo ha resucitado, pero hasta que yo no lo vea, hasta que mis manos no toquen sus heridas y sea puesta mi mano en su costado, yo no creeré. Evidentemente eso nos da a nosotros mucha fuerza. O sea, como un discípulo que lo vio, que creyó, que caminó con él, o sea, no le creía, en este caso a María, que fue la testigo en primera persona. O sea, nadie se lo contó a María. María fue la que fue a dar las primeras nuevas de un Cristo lleno de salvación. Entonces, bueno, esto es una gran lección para cada uno de nosotros también, poder saber tratar situaciones como esta,
cuando tratamos con personas que no creen. Pero igualmente nuestro poder, digamos, de testimonio debe estar intacto, porque vale mucho más de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Vamos a conversar un poco acerca de lo que es el poder del testimonio cuando otras personas ven la transformación que ha pasado en nosotros, en nuestro carácter, digámoslo así. Y cómo es la historia de Pedro y de Juan. La encontramos en Hechos 4:13, que los invito a leer conmigo. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaron y reconocieron que estos hombres habían estado con Jesús. En esta historia hubo algo que me llamó bastante la atención, ¿no? Y es que sabemos quiénes eran Pedro y Juan. Bueno, tenían características especiales, ¿no? Vemos que en su Pedro era carácter conocido. o sea, las palabras se decían solas, pues. Ya al decir que era una persona testaruda, un poco egoísta, digamos, muy explosivo, con características explosivas, obviamente quedarían dudas de que Cristo de una u otra manera había pasado por él. Exacto, por lo menos en el caso de Juan, que era conocido por todos como el hijo del El hijo del trueno. trueno. Entonces allí podemos ver que no tenía un buen carácter que reflejara como tal que Cristo estaba en su vida. Pero notamos que luego de su transformación, hasta todos mismos decían, ellos estaban asombrados de lo que ellos decían, porque, o sea, oye, pero si esto, ¿cómo es que de repente hablan así, si no son letrados? Pero si este era de carácter impulsivo, digamos, llevándolo a nuestro hoy en día, pues. Sí. Este es el que no piensa las palabras antes de hablar, y cómo es que ahora habla de esta manera. Pero mira, como dice el título, las vidas transformadas marcan la diferencia. Y aquí hay una diferencia que se nota a leguas. Me encanta, o sea, sé que todo esto está centrado en ese capítulo, pero me quedo con esta frase en el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Allí es cuando nosotros nos damos cuenta, ¿qué marca la diferencia en una persona? O sea, las doctrinas, leer la Biblia. Yo pienso que cuando una vida está siendo movida por el Espíritu Santo, mira, así seas del vulgo, así seas de pocas letras, pero si tus intenciones son en pro de salvar a otra persona, déjame decirte que nada te va a detener, ni que, no sé, esa persona es inalcanzable, o yo no estoy preparado para anunciar el evangelio a esa persona, no. Pedro no midió estas cosas. No. Pedro estaba siendo movido por el Espíritu Santo, y es por eso que encontramos muchos versículos, por lo menos el 14, después de la cita que leyó Susana, dice que ellos no podían replicar nada en contra. Y esto no lo encontramos una vez, lo encontramos dos veces. En el versículo 16 dice que no podían negar lo que estaban viendo. Entonces nosotros nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que evidentemente cuando tu vida y la mía somos instrumentos imperfectos, pero colocados en las manos de Dios y movidos con el Espíritu Santo, podemos llegar a muchas más almas. Podemos llegar a hacer cosas que jamás podríamos decir, ¿cómo dije eso? ¿Cómo hablé eso? ¿Cómo prediqué eso? ¿Cuándo me armé de valor? Pero definitivamente son dones del Espíritu Santo que, hermano, estos no se hacen o no se consumen a escondidas. Los dones de Dios, los dones del Evangelio, son para compartirlos, son para hacerlos públicos. La hermana Elena G. de White, en el libro El Camino a Cristo, dice algo: tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Pedro y Juan no podían dejar de contar lo que Dios había hecho en su vida, a tal punto de que estando frente a un concilio, a las autoridades en ese entonces, quienes no creían, ellos llegaron a creer, a ver con sus ojos que era verdad lo que ellos estaban diciendo. Y simplemente trataron de que, bueno, oye, es verdad lo que ellos están diciendo, pero no podemos dejar que lo sigan diciendo. Vamos a ver cómo hacemos para que se callen. Y es aquí cuando ellos le dan esa frase, que es el versículo,
porque no podemos dejar de callar lo que hemos visto y oído. O sea, ellos estaban seguros de lo que habían visto, ellos estaban seguros de lo que habían oído, de lo que habían sentido en su corazón al experimentar este encuentro cercano con Jesús, y simplemente no estaban dispuestos a callarse, sino a que todos los demás también conocieran y experimentaran esta transformación que ellos habían experimentado. Y fíjate que finalmente, se pasó un trago amargo, por así decirlo, pero al final el versículo 21 termina diciendo de que a la final ellos no hallaron motivo para castigarlo. O sea, nos damos cuenta una y otra vez, un testimonio personal no te lo van a debatir. O sea, no es algo que podamos decir, esto es absoluto, o esto no es completo, o no hay una sola verdad. No, un testimonio personal es algo único, es algo que no te lo quita nadie. Entonces, definitivamente ellos nunca encontraron argumentos, nunca encontraron algo que podían negar, algo donde podían, un defecto, un error, porque verdaderamente era una vida genuina, convertida para la honra y la gloria de Dios. Así es. Y pasando a nuestra siguiente historia, vamos a hablar un poco sobre lo que es la vida el testimonio de Pablo. Esto lo encontramos en Hechos, capítulo 26. Lo pueden ir leyendo, por falta de tiempo no podemos leer todo ahora, pero acá encontramos a Pablo compareciendo ante Agripa. Estaba en una posición bastante difícil en este momento Pablo, pero fíjense que a pesar de que la actitud de este rey hacia él era un poco intimidante, tosca, agresiva, Pablo en todo momento le responde con esa bondad que emanaba en su corazón, en el corazón de una persona transformada. ¿De un cristiano? Exactamente, transformada por Jesús. Y para comentarles un poquito de su historia, él simplemente dice su testimonio, o sea, su defensa fue su testimonio, lo que él había experimentado, como él había sido formado por estos fariseos y había estado convencido de que los cristianos estaban mal. Y eso era lo que él hacía. Él pensaba que él estaba haciendo bien con matar a estos cristianos. De hecho, él había dado su consentimiento para que esto pasara. Pero todo cambió en su camino a Damasco cuando él escucha esa voz que le dice, Pablo, ¿a quién persigues? Y él le dice, ¿quién eres tú? Y la voz le responde, soy yo Jesús, a quien tú persigues. Y desde aquí en adelante vemos cómo la vida de Pablo cambió en dejar de ser un perseguidor y ahora convertirse en este cristiano que llevaba el mensaje a todos los lugares donde cualquier otro testigo de repente no hubiese podido llegar a donde llegó a Pablo. Y me encanta mucho el versículo número 2, ¿verdad? Porque obviamente Pablo dice que no tiene mayor argumento sino el de su propia vida. Y obviamente, o sea, ¿cómo hablar de otra persona? O sea, ¿cómo hablar de Cristo? No, tengo que hablar de mí, obviamente, de lo que Él ha hecho en mi vida. Y me encanta cómo, en este caso, el perseguido, Pablo, habla acerca de una reacción. O sea, él toma hasta los momentos más incómodos, más difíciles, para digamos, expresar alegría. Dice, oh Rey Agripa, me siento dichoso de poder defenderme hoy ante ti. O sea, cuando cualquiera, o sea, por lo menos yo en esa situación, yo en verdad no sé qué palabra podría decirle, en verdad, Señor, o sea, estaría ahí como que tartamudo. O sea, porque ¿quién se va a sentir dichoso? No, pero ¿qué pasa? Que el poder decirle mi testimonio personal, o sea, de contárselo, sí, te llena de alegría. O sea, y en verdad, tú te imaginas poder pedir una cita con el rey Agripa para contarle tu testimonio personal. Sería muy difícil, ¿no? Véngase la otra semana, no, inscríbase en este libro, lo llamaremos, imagínate como hoy en día. Entonces, él tenía la oportunidad, entonces él aprovechó y convirtió lo que pudo haber sido un momento desagradable en un momento agradable. Y él mismo expresa, me siento alegre, me siento dichoso, Señor, o sea, Rey, de poder defenderme hoy ante ti. O sea, en verdad son palabras que solamente las puede ser, o sea, digamos, se pueden ser comprendidas
por un corazón que está transformado. O sea, alguien que está unido con Cristo en ese momento. Algo que a mí me encanta de esta historia es que él no dijo nada más. Él no inventó una historia, él no sacó la Biblia, nada. Él simplemente dijo lo que a él le había pasado. Y lo que me encanta es la reacción que tuvo el rey. Ya, pero antes de eso, Ya. ahí hay un detalle que nos vamos a adelantar mucho, pero Ajá. ya vamos igual finalizando. O sea, él da su testimonio, pero también hay algo que en la lección nos dice, que muchas veces esto no solamente se centra en nosotros. O sea, yo el que estuve en la oscuridad y salí a la luz, ya va. Es Cristo el que ha tocado en nosotros. Obviamente Él lo tocó y Él supo cómo tocar en cada punto. Cuando Él hablaba, no, si yo ocupándome de este asunto, de poner en orden a los cristianos, resulta que Él estaba equivocado. Él demuestra su testimonio, pero Él presenta a Cristo en su camino, ¿verdad? Si no fuese por Cristo, si no fuese por Cristo. Y me gusta la palabra del versículo 22 donde dice, pero ayudado por el auxilio, o sea, estas son palabras del apóstol Pablo, dice, pero ayudado por el auxilio de Dios, persevero hasta hoy y testifico a pequeños y grandes. O sea, persevero. ¿Me equivoqué en algún momento? Sí, me equivoqué en un momento, no hay duda. Y él lo mismo lo ha dicho en muchas ocasiones. De los pecadores, yo soy el primero. Entonces él dice, ayudado por el auxilio de Dios. Si no fuese por Él, yo no estuviera aquí. No fueron mis fuerzas. No fue que yo abrí mis ojos y me di cuenta. Oh, el gran Pablo. No, fue Dios. Con esto persevero hasta hoy. Y el centro de esto, que es de lo que nos viene hablando la lección, y testifico a pequeños y grandes. O sea, porque si lo hubiese dicho, testifico a pequeños, él dirá, esto no es para mí. Claro. Pero él lo toma y lo involucra y lo coloca ahí con pinzas, ¿verdad? Porque era una cirugía, en verdad, poder convencer a este rey que no tenía ni una pizca de valores, no era algo fácil. No, pero resaltando lo que tú decías, es que esto es el testificar. El testificar nunca se trata de nosotros. No. Siempre se trata acerca de Cristo, de lo que Él ha hecho en nuestra vida, de su gracia redentora y de cómo transformó nuestra vida. Pero es importante saber eso. Sí. No se trata de nosotros, porque no podría haber en cambio en nuestra vida por nosotros mismos. Siempre va a ser por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y aquí también me llama mucho la atención cómo él apela al corazón del rey. Cómo toca, como les dije, era una cirugía, no era fácil, eso era algo de vida o muerte. Y él habla y le dice, porque oh rey, yo sé que tú crees, ¿verdad? Que tú crees, o sea, lo apela a encontrarse consigo mismo a través de su testificación, encontrar a Cristo él también. Y encontramos esa hermosa frase que dice el versículo 28, o Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y la respuesta fue mejor todavía. La mejor respuesta fue esta. Por poco o por mucho, quiera Dios que no solo tú, sino todos los que estamos en esta sala, fuésemos seguidores de Cristo. O sea, en verdad cerró con broche de oro. Y en verdad es un ejemplo a seguir para cada uno de nosotros. Testificar a otros siempre va a depender de nuestra relación con Dios. Porque siempre va a depender de lo que Dios haya hecho en nuestras vidas para transformarnos. Y siempre va a ir de la mano con nuestra relación con Él. Todo eso envuelve en una causa o efecto. Depende de cómo nosotros caminemos con Dios, así es lo que vamos a poder testificar sobre Él. Sí. Ok, ya hemos abarcado casi todo, así que por lo tanto vamos finalizando. Es muy importante, mis queridos hermanos, resaltar que eso es algo que me llama la atención del día viernes, cuando cerramos con esta frase. Por importante que sea tener la doctrina correcta, y muchos de nosotros nos vamos a encontrar en tiempo y espacio en esta frase, por importante que sea tener la doctrina correcta, jamás podrá sustituir una vida transformada por la gracia y cambiada por el amor. O sea, yo pienso que un gesto habla más que 1000 palabras. Por lo tanto, hablar de Cristo en nuestras vidas, eso va a ser más que 28 doctrinas, hablará más que las profecías, podrá hablar de que muchos sermones. En verdad, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Es que nuestro testimonio personal tiene que ver con la liberación de la culpa, con el perdón, con el arrepentimiento, con la búsqueda de la paz.
y que solamente esto, con la alegría, y que esto solamente lo podemos encontrar a través de la gracia y del plan que Dios nos ofrece para que seamos sus hijos. Por lo tanto, cuando vayamos a dar nuestro testimonio, la idea no es convencer a otras personas, quizás por las grandes verdades que hemos encontrado en el camino, aunque es muy importante también, pero también resaltar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Quiénes éramos antes, quiénes somos ahora, pero por medio de esa luz que una vez nos encontró en el camino. Así es. Bueno, mis apreciados hermanos, eso es todo por los momentos. Estamos muy agradecidos de poder compartir como familia con ustedes una lección más de la Escuela Sabática. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestando atención en adoración. Muy feliz sábado, niños. Les tengo una historia muy interesante para contar hoy, así que acérquense. ¿Ya llegaron todos? Ah, ahí están. La historia que tengo para contarles hoy aparece en la Biblia. Así es, y trata sobre el pueblo de Israel. Recuerdan que el pueblo de Israel estuvo muchos años esclavo en Egipto. Ellos debían trabajar mucho y Dios prometió que los iba a sacar de ahí. Así fue como los libró con mano poderosa por medio de Moisés. Ellos caminaron durante 40 años por el desierto hasta llegar a esa tierra que Dios les había prometido. Pero cuando llegaron, se encontraron con que la ciudad que Dios les iba a dar tenía murallas altas, muy grandes. Y ellos dijeron, ¿cómo podremos entrar a esta ciudad? Fue así como Dios le dijo a Moisés que enviara a 2 espías, dentro de los cuales estaban Josué y Caleb. Es así como ellos fueron sigilosamente hasta llegar a Jericó y entraron a la casa de una mujer que se llamaba Rahab. Rahab dijo, ¡ah! Estos son los hombres que el rey está buscando. Pero en vez de avisarle a los guardias, ella decidió esconderlos. Los protegió a cambio de una condición. Ella le dijo a Josué y a Caleb, cuando ustedes entren y tomen esta gran ciudad que Dios les va a dar, acuérdense de mí y de mi familia. Entonces Josué y Caleb le dijeron, muy bien, Rahab, pero lo que tú debes hacer es colgar un cordón rojo desde tu ventana como este que yo tengo acá. Y de esa forma nosotros sabremos cuando lleguemos a la ciudad que ahí están tú y tu familia esperándonos. Pasaron algunos días, los israelitas dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad y los muros cayeron. Así es, Dios botó los muros y ellos pudieron entrar a la ciudad. Y adivinen quién los estaba esperando. Así es, el cordón rojo colgaba de la ventana de Rahab y ellos pudieron salvarla. Es más, Rahab fue parte incluso de la familia de Jesús. ¿Sabían que ella fue la tatarabuela de Jesús? Así es. Ustedes también pueden ser parte de la familia de Dios.
Y para eso deben ser muy obedientes con sus papitos, así como Rahab fue obediente en colgar su cordón rojo en su ventana y esperando a Josué y a Caleb. ¿Ustedes están esperando a que Jesús los venga a buscar? ¿Sí? ¿Van a colgar un cordón rojo? Me parece muy buena idea. Oremos para finalizar esta historia. Ustedes repitan después de mí. Querido Jesús, te queremos pedir que nos enseñes a ser obedientes, así como lo fue Rahab. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Leemos en Salmo 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hace algunos años vi la siguiente leyenda en una casa que visité. Señor, dame paciencia, pero por favor, apúrate. A nadie le gusta esperar cuando lo que espera es alivio del sufrimiento o obtener algo que le gusta. Pero precisamente la demora que nos vuelve impacientes es el instrumento que Dios emplea para desarrollar nuestra paciencia. Y al hablar del pueblo de Dios que esperara su liberación durante el tiempo de angustia de Jacob, mi escritura favorita declara, y ella dice: la misma dilación que es tan penosa para ellos es la mejor respuesta a sus oraciones. Mientras procuran esperar con confianza a que el Señor obre, son inducidos a ejercitar su fe, esperanza y paciencia como no lo hicieron durante su experiencia religiosa. Libro Conflicto de los Siglos, página 689. Pero no necesitamos esperar hasta el tiempo de angustia de Jacob para desarrollar la paciencia. En realidad, no debiéramos hacerlo. Debe y puede ser aprendida ahora mismo. Y muchos de los santos de Dios en la antigüedad aprendieron a ser pacientes como resultado de la demora. José, por ejemplo, aprendió paciencia mientras era esclavo en la casa de Potifar y preso en la cárcel egipcia. Moisés aprendió a ser paciente después de pasar 40 años cuidando ovejas en Madián. Y esos animalitos famosos por su exasperante estupidez, para que pudieran ellos prepararlo y él pudiera estar preparado para la obra de ser el pastor de las ovejas del rebaño del Señor. Del mismo modo, David, el autor de nuestro versículo hoy, aprendió paciencia no solo como pastor, sino como fugitivo de Saúl mientras esperaba que Dios cumpliera su promesa de hacer de él el próximo rey de Israel. Se necesitaba paciencia para no dar muerte a Saúl en la caverna de En-Gadi o en el collado de Aquila y dejar que Dios desarrollara su plan a su debido tiempo y a su manera, pero valía la pena. El autor del libro de Hebreos nos dice que os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa a la que se refiere el apóstol es la de la segunda venida, pero por supuesto se aplica a cualquier promesa que Dios haya hecho y que no se cumpla inmediatamente. Cuando Dios hace una promesa, cumple su palabra, amigo y amiga, si somos pacientes y sumisos a su voluntad. Pero tomemos nota de que no solamente promete, sino que proporciona gracia, o sea, poder divino, en cantidad necesaria para desarrollar la paciencia y la sumisión. ¿Qué más podríamos pedir? Porque ser pacientes y saber esperar es la mejor alternativa y es siempre una mejor manera de vivir.
tengo el corazón herido, en mi vida hay tanta soledad. Fluyen lágrimas de angustia, pero nadie escucha mi clamor. Ruge una tempestad, lluvia cae sin cesar. ¿Quién me puede hoy salvar? Puedo sentir su mano en mi hombro al pasar la tempestad. Puedo sentir su mano en mi hombro, fiel a mí, doquiera que voy. Aunque lleguen las tinieblas, sé que un nuevo día nacerá. El llanto se convierte en gozo, de esperanza el alma llenará. Como lámpara a mis pies, hoy su luz yo puedo ver. Nunca sola yo estaré. Puedo sentir su mano en mi hombro al pasar la tempestad. Puedo sentir su mano en mi hombro, fiel a mí, doquiera que voy. Si el sol dejara de brillar, mi senda Dios alumbrará. La mano que me sostendrá me guía en la oscuridad. Puedo sentir su mano en mi hombro al pasar la tempestad. Puedo sentir su mano en mi hombro, fiel a mí, doquiera que voy. Puedo sentir su mano en mi hombro al pasar la tempestad. Puedo sentir su mano en mi hombro, fiel a mí, doquiera que voy, doquiera que Luego de haber disfrutado una bendecida primera parte de nuestro culto y agradeciendo a Lorena por su hermosa interpretación musical,
Queremos invitarles para la semana especial que se llevará a cabo desde hoy y durante toda la semana a las 20 horas, organizada por la División Sudamericana y cuyo orador será el pastor Bruno Razo, vicepresidente de la Iglesia para Sudamérica, y que será transmitida por las diversas plataformas digitales de la Iglesia en Chile y de las cuales podrá informarse abajo en este mismo video y también a través de la página de Facebook de nuestra Iglesia. Bien, ahora llegó el momento de participar del mensaje central de esta mañana. En esta ocasión será nuestro pastor David Cerda quien nos impartirá el pan de vida. Preparemos entonces nuestras mentes y nuestros corazones entonando nuestra doxología a Dios el Padre Celestial. Hola, queridos amigos y hermanos. Quiero agradecer al Señor porque en esta oportunidad vamos a abrir la Biblia y vamos a hablar acerca de los primeros años del cristianismo y cómo el Espíritu del Señor guió a hombres para que pudiesen predicar mensajes potentes en relación a la esperanza de Jesús. Y muchos de ellos lo hicieron en momentos de crisis. Yo quiero en esta oportunidad usar el libro de Hechos de los Apóstoles. Para algunos entendidos, para algunos teólogos, ellos creen que probablemente el libro de Hechos de los Apóstoles pudo haberse llamado el libro del Espíritu Santo, porque a través de él encontramos nosotros cómo el Espíritu del Señor guió a hombres al comienzo del cristianismo para poder ir avanzando con los principios, con los objetivos que el Señor tenía para el ser humano, demostrar en forma clara que Él había venido para poder de alguna forma pagar la deuda. ¿Cuál deuda? La deuda del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero ahora la muerte del Señor sirvió para pagar esa deuda y la resurrección de Jesús sirve para darnos vida y vida eterna. Ahora, esta es la buena nueva. El Señor nos da ahora a nosotros la oportunidad no solamente de poder recibir la salvación, sino que al mismo tiempo nos pide que nosotros ahora cumplamos una misión de hablar a otros de este beneficio que nosotros hemos recibido. El libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas. El Evangelio de Lucas lo escribió también, y el libro de Hechos de los Apóstoles. Y pareciera que Lucas, este personaje de la Biblia, pareciera que leyó el último capítulo del libro de Mateo, capítulo 28, del verso 16 en adelante, donde el Señor está reuniendo o está reunido con sus discípulos, con sus 11 discípulos. Judas había muerto por remordimiento, y ahora el Señor con los 11 está hablando con ellos y le está dando simplemente los últimos comentarios antes de que Él ascienda a los cielos. Yo me imagino que esta reunión que se tuvo fue una reunión bastante especial. La Biblia dice que, en Mateo especialmente, que cuando el Señor los citó a cierto lugar y ellos llegaron, algunos creían, otros no creían, pero finalmente le adoraron. Y el Señor en esa oportunidad le dice: yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora yo les voy a dar una orden. ¿Y cuál es la orden? Ustedes tienen que ir y hacer discípulos.
Entonces, no solamente ir y hacer discípulos, sino que la forma ahora era ir a las casas, ir a las ciudades, ir a las aldeas y hablar de esta buena nueva de salvación. Por otro lado, la Biblia también menciona lo siguiente, que cómo entonces estas personas que escucharan el mensaje se unirían al Señor, se unirían a este grupo de cristianos, sería a través de un compromiso. ¿Y cuál era ese compromiso? A través del bautismo, a través de un pacto que ellos harían con Jesús. Y luego el tercer elemento que el Señor pone en la mente de los discípulos, recordándole, es ahora ustedes les van a enseñar todas las cosas que Jesús durante esos 3 años y un poco más les había mostrado y les había enseñado. Ahora ellos tienen que repetir con estos cristianos que se están uniendo a este grupo. El libro de Hechos de los Apóstoles pareciera que retomó esta última parte del libro de Mateo, y ahora ellos, dice la Biblia aquí en el capítulo 8, que Jesús les dice, con todo el conocimiento, la información que ustedes tengan, no es suficiente. Y eso a nosotros ya nos comienza a dar algunas lecciones. Tú puedes ser una persona que conozca mucho de lo que hoy día es de ciencia, de historia, de economía, de una cantidad de disciplinas que hoy día están en este mundo. Pero déjame mencionar lo siguiente, el conocer de la palabra de Dios también puede ser un conocimiento que tú tengas en tu mente, pero si este conocimiento no está dirigido por el Espíritu Santo, es solamente información que te ocupa espacio en tu cabeza. En cambio, el Espíritu Santo es el que te enfoca esa información y te hace vivirla y te hace entregártela a otras personas para que conozcan de Jesús. Mira, te pongo como ejemplo lo que dice también el libro de Hechos de Saulo. Saulo era un hombre muy importante, era un hombre que tenía mucha información, era uno de los alumnos extraordinarios, pero no tenía el Espíritu Santo. Y cuando él logró tener el Espíritu Santo, entonces todo ese conocimiento el Espíritu Santo se lo ordenó, se lo enfocó en la dirección correcta y adecuada. Pues bien, el libro de Hechos de los Apóstoles habla acerca de estos primeros pasos que comenzó a dar el cristianismo. Y mira, si tú recuerdas, el día jueves previo al resto de Jesús y a su muerte, ese día jueves el Señor invitó a todos sus discípulos a una cena muy importante. El Señor estaba preocupado por ellos, porque ellos no lograban entender que dentro de los hijos de Dios, el que tiene mayores responsabilidades, tiene más elementos para servir. Y ellos en esa oportunidad estaban peleando. Lucas dice que había una disensión, había una disputa, había una situación incómoda entre ellos, porque ellos pensaban que cuál de ellos sería el más importante en el reino que el Señor establecería. Más aún, esto se había agudizado porque una madre de 2 de los discípulos de Jesús había llegado a hablar con el maestro para que uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. Esto seguramente había molestado un poco más a los apóstoles, y es por eso que cuando el Señor está en la cena, Él exclama diciendo: ¿cuánto yo he deseado estar con ustedes antes que yo perezca? Mis hermanos, el Señor siempre busca la forma, la manera, inclusive a través de las crisis, nos enseña que Él nos ama profundamente, que Él nos ha garantizado a través de su resurrección la salvación. Y que ahora el Señor, al igual como le dijo a sus discípulos, Él, mientras vuelve para llevarnos a las mansiones que fue a preparar, Él de alguna forma nos va a dejar un consolador, nos va a dejar un consejero, nos va a dejar un ayudador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que nos va a cuidar, nos va a proteger y nos va a dirigir en la dirección correcta. Pues bien, el libro de Hechos de los Apóstoles, el Señor le dice: ustedes no pueden avanzar a menos que lo hagan con la ayuda del Espíritu Santo. Y noten lo que dice el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No pueden salir a entregar un mensaje, no pueden salir a contarle a los demás lo que yo les enseñé, lo que ustedes vieron con respecto a los milagros que el Señor hizo y con respecto a todo lo que Él desarrolló estando con los discípulos, a menos que vayan acompañados del Espíritu Santo. Mi amigo y mi hermano, yo te digo en este momento, tú puedes conocer muchas cosas de la Biblia y tener mucha información, pero si tú no
le pides al Espíritu Santo que te ayude, entonces cuando se los cuentes a otra persona no tendrás poder, porque el poder lo produce el Espíritu Santo, tanto el que lleva el mensaje a alguien, así como el que recibe el mensaje para que se produzca lo que el Señor espera. El poder encontrarse con Jesús como el amigo, como el que nos da otra oportunidad. Aquí la Biblia dice que los discípulos se fueron a un lugar y se quedaron ahí. Ya habían pasado 40 días. Estaba la fiesta de la Pascua cuando Jesús había muerto, pero ahora estaba pronto otra fiesta de los judíos, que era la fiesta del Pentecostés. Era una fiesta donde había muchas más personas de lo que existían en la fiesta de la Pascua, porque ya habían cosechado toda la siembra, habían ensacado, la habían puesto en la bodega, así que ahora ellos podían ir libremente sin temor que los vecinos viniesen y les quitaran las cosechas. Así que había mucho más personas. Y deja mencionar lo siguiente, había muchos judíos que habían nacido fuera del pueblo de Israel, habían nacido en otras tierras, habían aprendido otros idiomas y habían estado tal vez a través del tiempo creciendo. Pero cuando venían estas fiestas, todos venían a Jerusalén a adorar al Señor. Por otro lado, los apóstoles estaban en ese lugar que el Señor les había indicado, y ellos estaban en ese momento tal vez mirándose, observándose, y tal vez de alguna forma alguien rompió el hielo y comenzó a hablar. ¿Te acuerdas lo que Jesús nos enseñó? ¿Te acuerdas lo que pasó acá? Hay una autora cristiana llamada Elena de White, y ella dice lo siguiente. Ella dice que en esa oportunidad ellos comenzaron, cada uno de ellos, a reconocer en el otro las cualidades y los dones que tenían. De esa forma, ellos comenzaron entonces a tener sentimientos encontrados. Se habían tratado mal, estando presente el maestro. Y ahora ellos estaban recordando lo que el maestro les había enseñado, y el Espíritu Santo tocó sus corazones, y en ellos había lágrimas. Ninguno quería ser superior al otro, sino que lo que estaban haciendo en ese momento era simplemente reconocer en la otra persona que tenía dones que tal vez eran distintos a los que ellos tenían. Mi amigo querido y mi hermano, cuando tú tienes que trabajar en algún grupo, como equipo, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el instituto, inclusive en tu propia casa, tú debes reconocer que la otra persona te supera en alguna cosa a ti. Y son dones que el Señor ha entregado, y ninguno puede ser superior al otro, sino que simplemente se forman equipos. Formas de trabajo, visiones que se tienen para poder avanzar en alguna tarea. El Señor nos ha dado dones a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, para poder desarrollar tu propia vida, mi propia vida, pero al mismo tiempo estos elementos te van a ayudar para contarles a otros del gran plan de salvación, ese plan que el Señor tiene para el ser humano. Estábamos perdidos, pero ahora a través de este plan podemos tener una segunda oportunidad. El libro de Hechos nos cuenta y nos dice que ellos estaban en esa condición, estaban ellos pidiendo perdón los unos a los otros, cuando de pronto ocurre lo siguiente, capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, esta fiesta que el pueblo de Israel estaba celebrando, mira lo que ocurrió. En el ambiente que estaban los discípulos, ya ninguno era superior al otro, ninguno quería ser el más importante, sino que había reconocimiento, había momentos de perdón. En esta condición estaban, cuando dice lo siguiente, estaban todos unánimes y juntos. El único que puede hacer que nosotros estemos unánimes, felices, contentos, alegres y juntos es el Espíritu Santo morando en tu mente, en tu corazón, y haciendo que el ambiente donde tú estés, donde tú te encuentres, lo hagas algo sazonable, bueno, rico, agradable. Y dice la Biblia, verso 2, de repente vino del cielo un estruendo como del viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba. Y dice más aún, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo en esa oportunidad, al comienzo del cristianismo, tuvo que hacer cosas extraordinarias para que de esta forma los creyentes que estaban escuchando lo que ellos estaban diciendo tuviese fuerza. Y aquí la Biblia dice, ellos recibieron entonces el don de lengua.
Alguien dice, ¿qué es lo que es el don de lengua? Más abajo lo comienza a explicar. Como te mencionaba momentos antes, llegaron personas de todas partes que tenían descendencia judía para celebrar la fiesta del Pentecostés. Ellos tenían idioma, no entendían lo que a veces se hacía porque tenían otros idiomas. Habían nacido, habían crecido, tenían familia, pero sí tenían raíces judías. Y ellos venían al lugar para poder alabar al Señor. Y no entendían mucho lo que te estaba diciendo. Y es por eso que en ese momento el Señor vio necesario darle a los discípulos este don de lengua. ¿Qué significa? Hablar otros idiomas. Y mira lo que dice el versículo 7. Dice de esta forma: mirad, ¿no son galileos todos estos y hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Y aquí comienza la Biblia en el versículo 9 a nombrar una cantidad de idiomas o dialectos que ellos en ese momento habían aprendido o que conocían. Y lo más importante, que ellos, ¿qué es lo que hacían? Esta lengua dice lo siguiente: esta lengua que ellos los oíamos hablar en nuestra lengua, las maravillas de Dios. El Señor les había dado el don de lengua, la capacidad de un momento a otro, hablar otro idioma. Pero con el objetivo de ¿qué cosa? De hablar acerca de las maravillas de Dios. Mi querido amigo y hermano, el Señor de alguna forma, al ser humano, al cristiano, en la medida que vamos confiando, creyendo en el Señor, Él nos va dando dones. Y esos dones son para hablar de ¿qué cosa? De las maravillas de Jesús. De las maravillas de Dios. Pedro le está hablando a la multitud. Y aquí se destaca. Los otros 11, los otros 10 discípulos hablaban también a los distintos grupos que hablaban lenguas distintas. Y Pedro aquí se está destacando. Y alguien dice, oye, mira, estos están borrachos, mira cómo lo que están diciendo, porque no le entendemos. Pero alguien se levanta, Pedro, y dice, no, si aquí no están borrachos, se está cumpliendo lo que dice el profeta Joel. Y mira lo que menciona la Biblia con respecto a la actitud que tiene Pedro. En el capítulo 2 y el verso 36, él dice de esta forma: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí está diciendo Pedro, oye, momento, aquí no estamos borrachos. Se está cumpliendo lo que dice el profeta Joel. Y mire, yo le digo más aún. Y yo me imagino que la Biblia es muy económica, no tiene toda la información. Y yo me imagino que Pedro de alguna forma comenzó a recordar lo que había ocurrido 50 días atrás, cuando la multitud había gritado frente a Pilato que crucificaran a Jesús y soltaran a Barrabás. Mis queridos hermanos y amigos, vas entendiendo lo que dice la Biblia con respecto al cristianismo en sus orígenes. Aquí menciona que cuando Pedro, sin tener mayor educación, pero habiendo estado con Jesús, habiendo aprendido de Jesús, habiendo visto de Jesús, él ahora comienza simplemente a contar lo que el Señor había hecho en su propia vida, pero al mismo tiempo comienza a contarle al resto de las personas, hablando de las maravillas de Jesús. Y cuando la gente escucha el mensaje de Pedro y de los otros apóstoles, dice la Biblia claramente que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. ¿Qué cosa dijeron? Hermanos, ¿qué podemos hacer ahora? Hermanos, estamos reconociendo que 50 días atrás lo que habíamos dicho, lo que habíamos comentado, no era lo correcto. Ahora, ¿qué podemos hacer? Y ahora, ¿qué hace Pedro? Pedro le dice, arrepentido. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis, ¿qué cosa? La promesa o el don del Espíritu Santo. Mi hermano querido, Pedro le está diciendo, el Señor no es vengativo. 50 días atrás ustedes gritaron en la muchedumbre, en la multitud, crucifiquen a Jesús. Ahora ustedes están reconociendo que ese Jesús que fue crucificado está en el cielo y está intercediendo por nosotros. Y mira más aún, dice Pedro, si tú te arrepientes de lo que hiciste,
y haces un compromiso con el Señor. ¿Pero de qué forma? ¿De qué forma hago el compromiso? Haces un trato con el Señor, haces un acuerdo con Él a través del bautismo. El Señor no solamente borrará tu falta, lo que tú has dicho, lo que tú has hecho, sino que al mismo tiempo el Señor pondrá en ti el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos da a nosotros los dones como a Él cree que es conveniente? Mira, la Biblia dice que en ese momento cerca de 3.000 personas se unieron a este movimiento, a este grupo cristiano. Y dice la Biblia, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Cerca de 3.000 personas reconocieron que Jesús era Dios y que estaba en los cielos. Cerca de 3.000 personas creyeron en el mensaje con potencia que daban, ¿quién? Los apóstoles. Aquí se está destacando Pedro, pero estaban los otros. Cuando tú tienes información en tu mente, pero el Espíritu Santo no está contigo, ese mensaje no tiene potencia. Pero cuando tú estás con el Espíritu del Señor, ese mensaje tiene potencia, porque no solamente te está usando a ti, sino que también se adelanta para que el que va a escuchar el mensaje pueda recepcionarlo de la mejor forma. La Biblia nos sigue diciendo en este libro de Hechos de los Apóstoles que con el tiempo ocurrió algo más, el capítulo 4 y el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres era como 5.000 personas. 5.000 personas. 3.000, ahora como 5.000, y los números van creciendo. Ya van siendo más personas las que están de alguna forma creyendo en este mensaje de esperanza, este mensaje de salvación en momentos de crisis. Mire lo que dice el capítulo 4 y el verso 32. La multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y de un alma. Estamos hablando de la multitud. De la multitud. Ya no estamos hablando de 3.000, de 4.000, de 5.000, sino que estamos hablando de la multitud. O sea, era mucha gente la que había creído y estaba de alguna forma, llevando adelante este mensaje de salvación, este mensaje de esperanza, este mensaje el que hoy día nosotros lo tenemos gracias a ello. Llegamos al capítulo 6 del libro de Hechos. Y aquí hay algo extraordinario. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ya no es una multitud, sino que ya tiene un apellido. Estos son discípulos y siguen a un maestro. Y seguir a un maestro no significa seguir a una iglesia, seguir a un pastor, seguir a alguien más. Se le refiere que estas personas seguían a Jesús, de quienes ellos hablaban. Seguían a Jesús. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos. Pero esto tampoco estaba ajeno a problemas. La Biblia dice que hubo una murmuración entre los judíos de origen judío y que eran cristianos, y de los que eran de origen griego o gentil y que se transformaban en cristianos. Pareciera que un grupo atendía no tan bien a las viudas. En cambio, los otros sí lo atendían bien, y entre ellos hubieron algunas murmuraciones. Entonces, ¿qué ocurrió? Convocaron a una asamblea. Y los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. No es justo que nosotros dejemos de predicar, de contar la historia, de avanzar lo que el Señor ha hecho por nosotros, de entregar a las personas este mensaje de esperanza, y atendamos a las personas que tienen necesidad en la iglesia. Así que es necesario que nos organicemos. Y eligieron a 7 diáconos. Y saben que estos 7 diáconos que fueron organizados para poder llevar adelante la tarea de atender en las casas a las personas que tenían problemas, especialmente habla de las viudas, no solamente en el área espiritual, sino que en el área material, para poder atender a estas personas que estaban en problemas y solas. Y los apóstoles, siguiendo el mensaje del Señor de predicar la palabra de Dios, la iglesia vio con buenos ojos de reclutar a 7 diáconos. Pero estos diáconos deberían tener por lo menos este requisito que la iglesia vio en ellos. Mire,
Primer requisito, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y personas sabias, para desarrollar la tarea que ellos necesitaban. ¿Y cuál era? El servicio. El poder ir alegre, feliz, contento, con entusiasmo, a atender las necesidades que tenían las viudas y poder que ellas también estuvieran tranquilas y cómodas. Ese era el don que la iglesia vio en estos 7 varones. Si yo te pregunto hoy día que tú me enumeres, o tú en tu casa ahí puedes enumerar estos 7 diáconos, probablemente te vas a acordar de 2. Esteban, que aparece en la primera nombre, y luego Felipe. Yo quiero hablar un poquito de Felipe. Esteban fue un hombre muy importante. Los capítulos que siguen, el capítulo 7 y 8, habla de este personaje llamado Esteban, un hombre que hablaba de Jesús, que enseñaba del Señor, que proclamaba del Señor, y esto molestó tanto a los judíos que finalmente, ¿qué hicieron con él? Lo mataron, lo apedrearon. Y cuando él estaba muriendo, él mira hacia el cielo y ve al Señor. Y él dice: Señor, no quiero que estas personas puedan recibir un castigo por lo que están haciendo. Y él durmió en el Señor. Él murió. Esta situación, como otras, hizo que los romanos se molestaron un poco, el imperio romano que gobernaba en ese momento el mundo conocido, y comenzó a tener redadas, comenzó a tomar detenidos a estas personas que hacían este tipo de desmanes, y como eran algunos cristianos pero de origen judío, peleaban con los judíos por sus enseñanzas y todo lo que conllevaba en ese momento. Entonces finalmente hubo una persecución. Y saben, capítulo 8, verso 1 dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Las crisis, de alguna forma, nos ayudan para poder, de alguna forma, llevar adelante lo que es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y saben, todos, como dice el texto bíblico, se fueron hacia las ciudades cercanas, más pequeñas. Hacía poco que habían elegido a los diáconos. Felipe también se fue. Y Felipe, ¿recuerda cuántos dones tenía? Lo que nos dice la Biblia, tenía solo el don del servicio. Pero él, al huir e ir por las ciudades, mira lo que dice la Sagrada Escritura: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Donde ellos iban, hablaban de lo que estaba en su corazón, lo que estaba en su mente. Estaban hablando del Evangelio de Jesús, estaban hablando de lo que el Señor estaba haciendo y había hecho en su vida. Lo que estaba en su corazón, de eso hablaba. Yo te pregunto, ¿de qué hablas tú hoy día? ¿Del coronavirus? ¿De la crisis económica? ¿De los problemas? ¿Acaso tú vales menos que una avecilla? Mateo dice que las avecillas no se preocupan de muchas cosas y el Señor las cuida. Pero primeramente tienes que buscar el reino de Dios y su justicia, y el Señor te va a ir ayudando en el resto. Y querido amigo y hermano que me estás escuchando, me estás viendo, déjame decirte lo siguiente: si tú pones tu vida en la mano del Señor, el Señor siempre va a proveer a sus hijos. El texto bíblico sigue mencionando que este personaje llamado Felipe se fue por la aldea, pero estaba hablando ¿de quién? De Jesús. Descendiendo, dice, a las ciudades de Samaria, hablando de Felipe, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pues de muchos que tenían espíritu impuro salían de estos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Permíteme mencionar lo siguiente: ¿cuántos dones el Señor le había entregado a Felipe a través de la iglesia que habían visto ellos? Uno, el de servicio. Pero aquí, cuando Felipe tiene que huir, el Señor le da un segundo don: la predicación. Es un don el poder predicar. Y este Felipe no solamente tenía el espíritu de servicio, sino que el Señor ahora, en la necesidad, ve que Felipe tiene que también tener el don de la predicación. Pero dice más aún, hay un tercer don, que
que dice que llegaban personas con espíritu inmundo. ¿Y qué es lo que hacía Felipe? Los expulsaba, los sacaba de las personas. O sea, tenía un tercer don, que era expulsar demonios. Pero luego dice la Biblia algo más, que al mismo tiempo él era capaz de sanar personas. O sea, tenía el don del sanamiento, tenía el espíritu de servicio, tenía el don de la predicación, de expulsar demonios y finalmente de hacer milagros. Y el verso 8 dice así: así que había gran gozo en aquellas ciudades. Donde pasaba Felipe, iba desarrollando dones para poder predicar de la palabra de Dios y dejaba gozo, alegría en esos lugares. No importa lo que estuviera ocurriendo, no importa lo que esté ocurriendo, no importa lo que pueda ocurrir. Si tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón y en tu mente, Él te va a habilitar para que a través de la crisis, a través de los problemas, tú puedas salir victorioso, tú puedas ser feliz y hagas feliz a las personas que están a tu alrededor. Te pregunto, tu actitud, tu forma de ser, ¿hace feliz a las personas? Y es ahí donde el Señor te invita para que el Espíritu Santo sea quien dirija tu vida. Felipe, finalmente la Biblia dice que llegó el momento que un ángel le habló. ¿Cómo? La Biblia no lo dice. Dice simplemente un ángel del Señor habló a Felipe y le dio un mensaje. Y el mensaje fue el siguiente: levántate y ve hacia el sur, por donde el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza. Y él fue. La Biblia dice que él se levantó y entonces fue a ese lugar. Felipe tenía de alguna forma la capacidad de escuchar al Señor. Yo te pregunto, ¿tú sabes escuchar al Señor? ¿Escucha cuando el Señor te habla a tu corazón? Déjame decirte lo siguiente: muchas veces algo te puede pasar en tu corazón, en tu mente, y dice, ahora como estamos todos encerrados, estamos todos con problemas, voy a llamar así a tu hermano, voy a llamar así a tu amigo, y le llamas por teléfono para saludar, y mientras estás llamando por teléfono, tú ves que la voz de él no es la que siempre ha tenido, y tú dices, ¿te pasa algo? ¿Tienes algún problema? Y finalmente él comienza a contarte alguna situación que está viviendo y tú le das algunos consejos, algunas orientaciones, y esa persona después te va a decir, este fue como un ángel que habló en un momento más complicado que yo tenía que yo estaba pasando. Felipe escuchaba la voz de Dios y fue a un lugar y había un hombre que ni siquiera aparece aquí el nombre, sino que dice que era de Etiopía, el eunuco, y era el que estaba a cargo de la tesorería, era un ministro de Hacienda. Y este hombre había ido a Jerusalén, dice el versículo 27, la última parte, para adorar. Y cuando venía de vuelta, él venía estudiando un trozo de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento y estaba leyendo dos versículos, versículos 7 y 8 del libro de Isaías, capítulo 53. Entonces, donde se habla ahí acerca de Jesús, cuando Isaías habla acerca de lo que sufriría el Señor. Y este hombre estaba leyendo y no sabía de qué se trataba, y Felipe se acerca al Señor, agudiza el oído y escucha lo que está diciendo y le pregunta, amigo, ¿sabe lo que estás leyendo? ¿Entiende? ¿Y sabe lo que hace este hombre? Y dice, no sé lo que estoy leyendo. Y dice, yo sé, yo puedo ayudarte, sube. Dice la Biblia que lo hizo subir al carro y Felipe comenzó a hablar con él. Y es importante mencionar lo siguiente, el versículo 35 es clave, mira lo que dice. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunciaba el evangelio de Jesús. Felipe se subió y les habló de estos dos versículos, capítulo 53, versículos 7 y 8. Le habló de esos versículos y le dejó clarito lo que significaba a este hombre. Pero usando esos versículos, se paseó por todo el Antiguo Testamento. ¿Y de qué le habló? Del evangelio de Jesús. Mi amigo querido, cuando tú logras conectarte con el Señor te va a ayudar para que alguien que necesita de Jesús se conecte contigo y te va a contar algún problema. Tú puedes, a través del problema que esa persona te cuente, tú puedes pasearte por
todo el Evangelio, por toda la Biblia, hablándoles del Evangelio de Jesús. La buena nueva, que esa persona tiene una oportunidad para poder ser feliz y para poder alcanzar la salvación y poder heredar esa tierra, esas mansiones que Jesús fue a preparar para sus hijos. El libro de Hechos nos habla de cómo comenzó el cristianismo. Déjame decirte lo último. Jesús hoy día hizo que tú vivieras en esta época. Y solo el objetivo que tú tienes, ¿sabes cuál es? Es poder hablarle a las personas de Jesús. Él viene pronto. Pero el Señor te dice, cuidado. Toda la información, todo el conocimiento que tú tienes, ese conocimiento que tú tienes, si no permite que el Espíritu Santo te ayude en tu vida, entonces tú no podrás ir a buscar a alguien para hablarle de Jesús. Porque el Espíritu Santo, el ángel de Jehová, fue el que habló a Felipe. Y fue el que hizo que Felipe, que tenía la información, el conocimiento correcto y adecuado, hablara con una persona que iba a adorar al Señor al templo, pero no sabía cómo hacerlo. Y el Señor permite que estas dos personas se unan. Tú tienes que abrir tus ojos espirituales. Pero si no tienes el Espíritu Santo en la mañana cuando tú te levantas, entonces esos ojos, esos oídos espirituales, no vas a lograr ver la persona que necesita saber de Jesús. La historia termina diciendo que finalmente el hombre dice, yo quiero hacer un compromiso con Jesús. Y Felipe, ¿qué es lo que hace? Le hace un examen. Y le dice, para poder entregar tu vida a Jesús, para poder bautizarse, solo tienes que creer. ¿Y sabe lo que dice el hombre? El hombre responde, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo no creer este hombre si él iba a Jerusalén para adorar a Dios, pero no entendía? ¿Cuántas veces hoy día hay personas que hacen cosas que le pide una iglesia, que le pide un pastor, que le pide un sacerdote y finalmente no están entendiendo y necesitan que tú, que conoces de Jesús, que tú tienes el Espíritu Santo, les puedas ayudar para que ellos digan, ahora sí que soy feliz, ahora logro entender lo que el Señor quiere para mi vida, y se produzca una cadena para que esas personas le hablen a otras personas de Jesús. ¿Quieres ser parte de este grupo que comenzó hace 2000 años atrás hablando de Jesús, hablando acerca de la nueva oportunidad del Evangelio eterno, que la deuda está pagada, solo debes creer en Jesús, debes conocer de Jesús? ¿Quieres ser parte de este grupo de personas que están terminando la obra? Porque el Señor ya viene, ya casi lo podemos escuchar que está viniendo, pero Él quiere que muchas otras personas puedan llegar hasta ese momento. Mi querido amigo, que el Señor te bendiga y que tú puedas ser un discípulo, un apóstol, para que desarrolle la tarea. ¿Y cuál es la tarea? Discipular. Pero tú no eres el maestro. Tú eres simplemente el medio para que otras personas lleguen a los pies de Jesús, que es el gran maestro, para que tú traigas a las personas a los pies de Jesús para que se transformen en sus discípulos. ¿Quieres ser un medio que el Señor tiene en esta tierra para que las personas puedan estar con Jesús? Vamos a orar y te vamos a pedir que el Señor no solamente te use a ti como el medio para que otras conozcan de Jesús, sino para que te bendiga en tu vida. Vamos a orar a nuestro Dios. Gracias, Señor, en esta hora, porque en tu palabra encontramos la forma y la manera en la cual nosotros podemos ser felices. Permite, eterno Dios, que el Espíritu del Señor siga hablando en nuestros corazones, nos siga ayudando, nos siga dando dones, nos siga dando el privilegio de seguir creciendo, pero para ayudar a otros, para hablar de la palabra de Dios y para poder hacer que otras personas, así como nosotros somos felices, ellos también puedan alcanzar esa felicidad, a pesar de las crisis que podamos estar viviendo hoy día. Protégenos, Señor, de esta peste. Ayúdanos, Señor, que de alguna forma podamos sentir que tú, Señor, estás guiando nuestra vida, nuestros hogares, nuestra familia, y estás proveyendo para que cada uno de nosotros no tenga ninguna necesidad. Lo pedimos por Jesús. Amén. Sin duda el Señor nos ha bendecido con un hermoso culto esta mañana. Y tenemos la certeza
que los mensajes que hemos escuchado serán un bálsamo para nuestros corazones, lo que además nos preparará para enfrentar una nueva semana junto a nuestro Dios. Y por supuesto, no podemos dejar de invitarlos para un nuevo e interesante culto joven preparado para el departamento de jóvenes de nuestra iglesia y que será transmitido mediante la plataforma Zoom. Los detalles los encontrará al pie de este video en nuestro canal, en donde solo tendrá que hacer clic en el enlace y accederá directamente al programa de hoy. Nosotros nos encontramos el próximo sábado a las 10 de la mañana en este mismo canal y deseamos que sigan disfrutando de un lindo sábado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cantemos todos juntos este último himno.